Octavio, muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenido. Buenas tardes, Catalina. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para todos. Espero me escuchen bien. Cualquier dificultad con el sonido, por favor, nos informan oportunamente para tratar de dar solución. Iniciamos con este ciclo 3, hablando de la microbiología del suelo, hablando de los microorganismos del suelo. Y hoy vamos a tratar un tema introductorio a este ciclo 3 del suelo como hábitat de los microorganismos. Este tema tiene especial relevancia, especial importancia, porque de aquí deberían surgir preguntas y cuestionamientos prácticos como si es pertinente aplicar o no microorganismos que terminen en el suelo. Si esos microorganismos que se aplican y terminan en el suelo se van a morir o se van a reproducir o qué va a pasar con ellos. Tengo que hacer reaplicaciones o tengo que hacer cuántas aplicaciones hasta lograr la adaptación y la expresión de estos microorganismos. Por eso este tema introductorio es bastante relevante, bastante importante porque desde lo conceptual se trata de revisar si el suelo representa un buen hábitat para que los microorganismos estén presentes o no. Al final deberíamos responder la pregunta si el suelo es un ambiente favorable o desfavorable para la vida de los microorganismos. Si en el suelo podemos encontrar microorganismos y qué tan alta es la diversidad y la cantidad de microorganismos asociados con el suelo. Al igual que otras propiedades como las propiedades químicas del suelo, no es que exista una química o unos principios o unas leyes diferentes a la química aplicada al suelo. Lo que pasa es que todas las reacciones químicas se dan en el suelo. Es diferente que las reacciones se den en el aire o que se den en el agua a que se den en el suelo. Entonces, la particularidad del suelo hace que hablemos de química de suelos, por ejemplo. No es que haya una microbiología pues particular para el suelo, pero el suelo al ser un ambiente donde los microorganismos se van a expresar, determina una particularidad importante y esa particularidad es a lo que nos vamos a referir como el suelo, como hábitat de los microorganismos. Em, el primer punto a definir es qué es esa palabra de hábitat, eso qué representa. Y vamos a decir que hábitat es la dirección de la especie, el lugar donde viven los microorganismos. Este espacio debe reunir unas condiciones apropiadas para que los microorganismos se puedan expresar. Entonces, la expresión, reproducción y adaptación y adaptabilidad de los microorganismos será fundamental. Entonces, como punto de partida, vamos a considerar hábitat como el lugar donde los microorganismos se van a expresar o no. Y reitero que acá la pregunta que debe quedar en el aire y que al final debemos responder es si ese hábitat que representa el suelo, es decir, la dirección y el lugar donde los microorganismos están, representa condiciones favorables o desfavorables para la habitabilidad, para la presencia de los microorganismos. Em, ¿Qué otros hábitats podemos encontrar? Podemos encontrar el aire. eh, Allí podemos encontrar microorganismos en algunas partículas de polvo, sobre todo, que tenemos en el aire. Los microorganismos pues logran estar allí. El agua, habrá microorganismos presentes en un ambiente acuático con la premisa fundamental que los microorganismos son eminentemente acuáticos. Y esto quiere decir
que los microorganismos se van a reproducir bajo la premisa fundamental si hay agua o no. Si hay ausencia de agua, pues los microorganismos no van a poder estar. Entonces, el principio fundamental que limita la vida en todas las escalas, incluso la microbial, es la presencia de agua. Entonces, aire y agua como dos hábitats donde podemos encontrar microorganismos. Ambientes tan inertes o tan inhóspitos como las rocas, como los minerales, como el cráter de un volcán, también representa hábitat donde podemos encontrar microorganismos. Eh, Hábitats representados por bovinos como el rumiante en su sistema digestivo va a tener alta presencia de microorganismos. En ese rumen los microorganismos van a ser básicamente de naturaleza anaeróbica por la baja presencia de oxígeno que hay allí. Igualmente en la piel de este bovino, de esta vaca, va a haber presencia de una gran cantidad de microorganismos. Igualmente nosotros como personas en todo nuestra piel básicamente, en nuestro cabello, en nuestra boca, en nuestras mucosas, vamos a tener alta cantidad de microorganismos. Muchos plantean que las personas, los seres humanos, tenemos más microorganismos que células, o sea, albergamos una gran cantidad de microorganismos, tanto externamente como internamente. Entonces, todos estos representan hábitat donde podemos encontrar microorganismos. La particularidad de estos hábitats o la semejanza de estos hábitats representa la homogeneidad, es decir, son sistemas muy homogéneos, muy similares. Si nos desplazamos en el aire, la composición del aire va a ser completamente similar. En el agua igual, en las rocas, en las personas, en el sistema digestivo del bovino, en el cráter de un volcán. Vamos a tener condiciones bastante homogéneas, semejantes, similares en el espacio y en el tiempo. Esa homogeneidad implica la posibilidad de que los microorganismos se establezcan bajo estos parámetros de semejanza. Ahora bien, lo que estamos contrastando de estos hábitats presentados es ya el ambiente suelo. Y en el suelo vamos a encontrar ciertas evidencias. Y la primera evidencia es una alta relación suelo-líquido. Es decir, el suelo no está permanentemente ni constantemente saturado por agua. El suelo va a mantener una capacidad de retención de humedad, que es el agua que está en los microporos. El agua que está en los macroporos va a drenar del suelo eh, básicamente por procesos gravitacionales. Solamente quedará retenida el agua no gravitacional, es decir, el agua matricial. Entonces, el suelo va a tener una relación alta suelo líquido, es decir, va a haber poca cantidad de agua. Si existiera acá en este denominador alto contenido de agua, esta relación sería baja, porque el denominador pues sería alto. Entonces aquí, bajo esa premisa y bajo lo que planteábamos inicialmente de que los microorganismos eran eminentemente acuáticos, en el suelo habrá un déficit de agua para la vida, para la reproducción tanto de micro como para macroorganismos. Habrá déficit de agua. Igualmente vamos a tener un sistema heterogéneo. En los anteriores sistemas, en los anteriores hábitats, planteamos que el agua, el aire eran sistemas bastante homogéneos en espacio y tiempo. El suelo es completamente heterogéneo, completamente cambiante en espacio y en tiempo. Es decir, usted cambia un metro y las condiciones de suelo son completamente diferentes. La temperatura a las 12 del día o a las 2 de la tarde pleno sol van a ser bastante altas. La temperatura a 6 de la mañana
o 2 de la madrugada van a ser completamente bajas. El pH está cambiando. Todos esos factores que se constituyen en determinantes ambientales van a ser altamente fluctuantes y cambiantes. Igualmente, vamos a tener una baja disponibilidad de nutrientes. Los nutrientes en el suelo son escasos. La solución del suelo se considera como un electrolito débil, porque la concentración de elementos nutrientes va a ser muy baja. La biodisponibilidad, tanto para plantas como para microorganismos, está en la solución del suelo. Los microorganismos toman los elementos nutrientes que están en la solución, que están biodisponibles. Y la premisa aquí, el punto es que hay baja disponibilidad de elementos nutrientes en el suelo. Y vamos a tener una constante exposición a condiciones ambientales fluctuantes y cambiantes. Entonces, bajo esta hipótesis, bajo estas evidencias, la hipótesis a plantear es si el suelo es un hábitat desfavorable para la vida microbial. Bajo esta premisa, uno podría considerar en primera instancia que sí, que el suelo, al tener déficit de agua, al tener poca cantidad de nutrientes, al ser un sistema tan heterogéneo, implicaría condiciones estresantes o limitantes para la vida de los microorganismos. Esta hipótesis es asumida por muchos al considerar que el suelo es un sistema desfavorable para la vida microbial. Pero las evidencias son otras. El suelo representa el lugar donde mayor cantidad de microorganismos vamos a encontrar. Y el suelo va a diferir de otros hábitats porque es dominado por una fase sólida rodeada por una fase acuosa y gaseosa. Esto representa una complejidad bastante grande y unos micronichos o unos micrositios donde los microorganismos van a estar establecidos. Esa interacción sólido-líquido va a fluctuar marcadamente en el espacio y en el tiempo. Esa fase sólida del suelo va a estar representada por minerales primarios y secundarios. Minerales primarios y secundarios. Y esos minerales los vamos a tener en diferentes estados de transformación. Esos minerales van a estar mezclados con residuos de plantas, de animales que constituyen la materia orgánica del suelo, y esos residuos de animales y plantas, es decir, la materia orgánica, en diferentes estados de alteración. Y al final vamos a tener es una mezcla de materiales inorgánicos con materiales orgánicos y organismos vivos. Y toda esta matriz es lo que representa realmente lo que es el suelo. Entonces, en el suelo vamos a tener una fase acuosa discontinua. Esa fase acuosa discontinua implica que el suelo no permanece saturado todo el tiempo. Si el suelo permaneciera saturado, iríamos a tener una fase acuosa continua. Y si tuviéramos esa fase acuosa continua, iríamos a tener todas las posibilidades de dispersión de los microorganismos. Entonces, los microorganismos en un río, en una quebrada, en un canal, se van a distribuir fácilmente porque esa fase acuosa es continua. Pero en el suelo, la fase acuosa es discontinua. Y eso implica que los microorganismos van a tener que establecerse en esos pequeños nichos donde el agua va a estar presente. Y esos pequeños nichos representan los agregados. Y esos agregados van a tener la posibilidad de tener agua circundando esa fase sólida y va a representar la posibilidad
de tener diferentes tipos de microorganismos en esos microhábitats. Al centro del agregado vamos a tener un déficit de oxígeno. Al exterior del agregado vamos a tener exceso de oxígeno. Al interior del agregado puede existir saturación de agua. Y al existir saturación de agua, vamos a tener unos microorganismos de naturaleza anaeróbica. Al exterior del agregado vamos a tener presencia de oxígeno. Entonces, como hay oxígeno, vamos a tener microorganismos aeróbicos. Entonces, en pequeños espacios vamos a tener coexistiendo y conviviendo diferentes tipos de microorganismos, aquí con el ejemplo del requerimiento de oxígeno, anaeróbicos y aeróbicos en una pequeña escala de espacio, de lugar. Eh, los microorganismos, como hemos planteado, son acuáticos, o sea que su lugar de vida está restringida al lugar donde haya agua. Donde no hay agua, pues los microorganismos no van a poder estar. Entonces, para poder tener la presencia de microorganismos en el suelo, primero habría que pensar en el lugar donde esos microorganismos van a estar. Es decir, el suelo debe estar agregado. Y para que el suelo esté agregado, pues necesitamos quien lo agregue. Y el principal agente de agregación en el suelo es la materia orgánica y son los minerales secundarios. Entonces, si yo aplico microorganismos en un suelo desagregado donde no hay micronichos para que los microorganismos puedan establecerse, pues por más microorganismos que aplique, se van a morir. Entonces, quiere decir que una muy buena estrategia o una muy buena alternativa para aplicar microorganismos al suelo es tener un vehículo como la materia orgánica que los lleve, los incorpore y sea el micronicho para que los microorganismos puedan establecerse. Los microorganismos van a estar restringidos en su ubicación al complejo de cambio. Y el complejo de cambio quiere decir que el suelo tiene una gran cantidad de partículas con carga negativa, con cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas van a interactuar con las moléculas de agua, porque la molécula de agua es una molécula polar. Entonces, al ser una molécula polar, implica que va a interactuar con otras partículas que tengan carga eléctrica. Es decir, que si en el suelo no existieran esas partículas con carga eléctrica, pues el suelo permanecería seco y el agua se perdería rápidamente por gravedad. Entonces, así las cosas, habría que pensar en cuáles son esos componentes que le aportan carga eléctrica al suelo, que contribuyen a la agregación para que el agua pueda permanecer en el suelo en contra de la gravedad. En nuestros sistemas de producción, en nuestros sistemas de cultivo, lo más complejo y más limitante es el agua. En ausencia de agua, pues no es posible fertilizar, no es posible que las plantas crezcan porque van a estar estresadas todo el tiempo. Y aquí, dentro de lo que hemos hablado en todos estos conversatorios y en lo que vamos a hacer énfasis en este, es en la importancia, prevalencia y vigencia de los microorganismos por la contribución enorme que hacen a la nutrición vegetal. Y más allá de la nutrición vegetal, a mejorar las propiedades físicas y químicas de los suelos. Entonces, en este orden de ideas, vamos considerando que el suelo es un hábitat bastante favorable para la presencia y diversidad de los microorganismos, pero que debemos hacer énfasis en esas propiedades del suelo que permiten el establecimiento de los microorganismos. Si tenemos un suelo completamente arenoso, 80% de arena, eh, 85% de arena. Hace poco nos mandaron un análisis de suelos del Meta, donde el contenido de arena es un 80%. Esos suelos se van a secar rápidamente. Y no hay agua para estarlos mojando constantemente. Entonces, si no hay agua, no hay actividad biológica, no hay actividad de los microorganismos y los cultivos
van a estar expuestos a la presencia de microorganismos patógenos que pueden generar enfermedades y reducir el rendimiento y producción de los cultivos. Eh, entonces, es así que el suelo eh, lo debemos considerar como un hábitat favorable precisamente por la heterogeneidad, precisamente por lo eh, heterogéneo que es. Si fuera homogéneo, la diversidad de microorganismos sería baja. Si el suelo es arenoso, bastante homogéneo, la diversidad de microorganismos es baja. En la medida en que el suelo sea complejo, heterogéneo, cambiante, la presencia y diversidad de los microorganismos va a ser bastante alta. Entonces, en pequeños espacios vamos a tener un cambio en todas las propiedades del suelo. Vamos a tener diferentes tipos de partículas inorgánicas, orgánicas, con diferentes cantidades de nutrientes, con diferente composición de gases, con diferente pH, con diferente potencial redox, con diferentes características físico-químicas. Y esta variabilidad de factores es lo que precisamente determina la heterogeneidad del suelo y la posibilidad que pueda albergar tan alta cantidad y diversidad de microorganismos. Y en pequeños espacios vamos a encontrar microorganismos autotróficos, heterótrofos, aeróbicos, anaeróbicos, células vegetativas, esporas, procarióticos y eucarióticos, eh, hongos, bacterias, protozoos, virus, todos conviviendo en pequeños espacios bastante próximos entre sí. Si el sistema fuera homogéneo, le reitero que la diversidad de los microorganismos sería bastante baja. Frente a esta heterogeneidad, frente a esta diversidad de factores, es lo que hay que considerar para poder garantizar la presencia y supervivencia de los microorganismos. Lo fundamental para cualquier organismo, macro o microorganismo, haga su trabajo es adaptación. Si el organismo se logra adaptar, logra expresarse y logra reproducirse. Y eso es lo que muchas veces no pasa cuando aplicamos microorganismos, cuando aplicamos inóculos microbiales. Los aplicamos en unas condiciones donde los microorganismos pues no van a poder expresarse. Entonces son microorganismos muy buenos, completamente adecuadamente formulados, desarrollados, pero que se aplican y no se expresan y no funcionan y decimos que el microorganismo es el malo, que el producto es el malo. Y no es que el microorganismo sea malo, que no funcione, que no sirva, es que no ajustamos las condiciones y los factores que permitan la expresión y funcionalidad de los microorganismos. Entonces, así las cosas, el suelo tiene más tipos de microorganismos que cualquier otro hábitat. En términos de número y diversidad, podemos afirmar categóricamente que el suelo es un hábitat favorable para la presencia y diversidad de los microorganismos. Vamos a tener en términos gruesos dos grupos de microorganismos, unos microorganismos nativos, oligotróficos o cimógenos, y unos exógenos en términos de adaptación. Los exógenos van a tener unos criterios o unos parámetros de adaptación menor que los oligotróficos o que los nativos. Esa oligotrofía implica esa elasticidad que tienen los microorganismos de adaptarse a diferentes condiciones ambientales y determinantes edáficos y climáticos. Esa alta adaptabilidad fisiológica y genética es lo que finalmente determina la posibilidad que los microorganismos puedan establecerse. Muchas veces los microorganismos han sido de tan alta manipulación en condiciones in vitro que cuando se aplican al suelo pierden completamente la adaptación y básicamente mueren cuando son aplicados, porque esas condiciones de reproducción son completamente contrastantes a las condiciones donde los microorganismos van a sobrevivir.
Por eso es tan importante, le reitero, la posibilidad de tener vehículos o nichos que permitan el establecimiento y la gradual adaptabilidad de los microorganismos en el tiempo, porque si los tiramos a la guerra, si los tiramos directamente al suelo, vamos a correr riesgo que se mueran y que no logran expresarse. Cuando aplico un microorganismo, este microorganismo primero se tiene que adaptar, primero se tiene que expresar. Una vez adaptado y se exprese, pues va a funcionar, va a ser el trabajo de reproducirse, porque ningún microorganismo hace ninguna acción filantrópica, está haciendo una función de supervivencia para garantizar su progenie, para garantizar su reproducción. Entonces, en alrededor de los microorganismos es fundamental el tema de adaptabilidad. Si el microorganismo no se adapta, pues no va a realizar su trabajo. Y es necesario reiterar, reafirmar la gran diversidad y cantidad de microorganismos que vamos a tener en el suelo. En un gramo de suelo, que representa un agregado de estos, un terroncito de estos, vamos a encontrar simultáneamente microorganismos aeróbicos, anaeróbicos, psicrófilos, estenófilos, mm, bacterias, hongos, protozoos, virus, alrededor de 10 a la 7, 10 a la 8 bacterias, alrededor de 10 a la 5 a 10 a la 6 hongos, entre 10 a la 4 10 a 10 a la 5 actinomicetos en un solo gramo de suelo. Aquí el punto es que para poder reproducir y escalar ese microorganismo, debo conocer los determinantes nutricionales, los requerimientos nutricionales y energéticos de ese microorganismo, así como los determinantes ambientales que determinan su expresión. Este suelo, en términos de microorganismos, es considerado como una gran caja negra. Y esa caja negra implica que sabemos de la presencia y de la existencia de una gran diversidad de microorganismos. Por pruebas metagenómicas se sabe la gran cantidad de genes, de material genético que hay en el suelo asociado a una gran diversidad de microorganismos. Pero cuando cogemos y pretendemos aislar esos microorganismos, no hay la expresión, no hay la reproducción en los medios artificiales de producción. Entonces es ahí donde el reto está en cómo lograr multiplicar y escalar esos microorganismos a la luz de reconocer esos factores que determinan su expresión. Y en términos prácticos, aquí se trata de determinar cómo hacer que la inoculación, que la aplicación de microorganismos sea exitosa. Aquí se trata de que estos microorganismos que se producen tan adecuadamente, tan perfectamente en condiciones in vitro, en condiciones de laboratorio, que cuando se aplique funcionen y funcionen generando el beneficio deseado en la protección vegetal o en el biocontrol o en la protección pecuaria, porque ese es el objetivo final. Entonces, en términos de que la inoculación sea exitosa, implica ir un poco más allá de alterar las propiedades fisiológicas de los microorganismos. Y el énfasis generalmente ha estado puesto allí, en cómo hago modificaciones del microorganismo para generar mejores mecanismos de adaptación y olvidando que esos procesos de adaptación de los microorganismos han sido generados por millones o si no billones de años de procesos homeostáticos de adaptación a las condiciones ambientales y edáficas que son cambiantes todo el tiempo. No olvidemos que un mamífero se reproduce en 9 meses, el tiempo requerido para generar un nuevo individuo. Pero los microorganismos tienen tasas reproductivas de días, de horas incluso, y esa alta tasa reproductiva, sumada al contraste de condiciones ambientales
constantemente cambiando implica la adaptabilidad necesaria desarrollado bajo esos procesos homeostáticos que permiten esa gran elasticidad y plasticidad de los microorganismos para estar completamente ajustados y adaptados a esas condiciones cambiantes. Esa homeostasis es la que muchas veces se quiere presionar, se quiere acelerar, no siempre con los resultados deseados. Por eso es muy importante cuando hablamos de inoculación, pensar en los nichos o en los micronichos o en los soportes o en los vehículos que se están utilizando para llevar los microorganismos al suelo. Llevar el microorganismo al suelo sin el micronicho que permita su establecimiento va a generar grandes inconvenientes de adaptación. Y si el microorganismo no se adapta, pues no se expresa. Y si no se expresa, se muere y habremos perdido pues el tiempo y la intención. Aun cuando los microorganismos sean genéticamente modificados, su supervivencia en el suelo es improbable. Entonces aquí no es el énfasis sobre el microorganismo, sino sobre los factores que determinan la expresión del microorganismo. Entonces es bien importante ir considerando esto como estrategia al momento de aplicar microorganismos al suelo. Por eso esa estrategia o esa herramienta de combinar microorganismos con minerales o con materiales orgánicos implica altas posibilidades de adaptación y de establecimiento de estos microorganismos en el suelo. Eh, si además le aporto los requerimientos energéticos y los requerimientos nutricionales como un start para que los microorganismos puedan empezar su acción, mucho mejor. Entonces es así que como la combinación de materiales orgánicos con minerales y microorganismos se viene constituyendo en una alternativa pues bastante importante y bastante favorable para la supervivencia, expresión y adaptabilidad de los microorganismos. Otra situación importante acá es la interacción entre los microorganismos. Como cualquier organismo vivo, las interacciones ecológicas son fundamentales en su expresión y en su funcionamiento. Entonces, bajo esos principios ecológicos, se plantea que es más pertinente plantear diferentes grupos funcionales de microorganismos interactuando en una matriz sólida o líquida que grupos individuales de microorganismos, porque existirá una menor prevalencia de estos grupos individuales de microorganismos de sobrevivir. Si los aplico juntos, generando interacciones ecológicas, las posibilidades de establecimiento pues van a ser mucho mejor. Entonces lo que estamos planteando es que el suelo es un ambiente bastante complejo, bastante heterogéneo, que va a generar posibilidades contrastantes para la expresión y la dinámica microbiana. Es así que hay que conocer esos factores para poderlos ajustar. En la medida en que los ajuste, voy a permitir la adaptación, la expresión y funcionamiento de estos microorganismos. Estamos pensando en mejorar el crecimiento y la expresión de estos microorganismos. ¿Y qué tipos de microorganismos? Estamos pensando en grupos funcionales de microorganismos. Un grupo funcional de microorganismo es que desarrolla una funcionalidad particular en el suelo. Entonces hablamos de la funcionalidad del nitrógeno. Entonces hablamos de los microorganismos fijadores del nitrógeno. Hablamos de la funcionalidad del fósforo. Entonces hablamos de los microorganismos que solubilizan fósforo, de los hongos formadores de micorriza que mejoran la afinidad ante el fósforo. Hablamos de agentes de biocontrol, de microorganismos para controlar microorganismos patógenos. Hablamos de degradadores de contaminantes. Hablamos de esos agentes de biocontrol que limitan el crecimiento de patógenos. Y frente a esta exposición de los cultivos a altas cantidades de plaguicidas y de fertilizantes que van a tener un efecto bastante alto sobre la biosfera y sobre la actividad biológica, debemos pensar en cómo repoblar,
cómo vio aumentar la cantidad de microorganismos que hay en el suelo y que se han muerto por las prácticas inapropiadas a nivel de cultivo y a nivel agrícola y a nivel agronómico que venimos realizando. Los microorganismos son bastante frágiles, bastante sensibles a morirse por esas condiciones de manejo de los cultivos y esas condiciones de manejo relacionadas con la aplicación de altas cantidades de agroquímicos. Entonces, se requiere conocer las características físico-químicas de los suelos que afectan el establecimiento y la actividad de los inoculantes. Un inoculante es cualquier material que aporta un microorganismo de interés y que ese microorganismo de interés pretende establecerse en el suelo para cumplir una funcionalidad deseada. Y esa funcionalidad deseada, le reitero que es mejorar la dinámica del nitrógeno, mejorar la disponibilidad de fósforo, mejorar la mineralización de la materia orgánica, mejorar la presencia o acciones de biocontrol frente a microorganismos patógenos, etcétera. Entonces, los microorganismos, generalmente todo el pool de microorganismos que se viene utilizando en el mercado han sido aislados previamente del suelo, porque en el suelo es donde tenemos la mayor diversidad y cantidad de microorganismos. Pero esa constante manipulación in vitro del microorganismo ha posibilitado que ese microorganismo pierda su adaptabilidad constantemente en el in vitro bajo condiciones de laboratorio se han agotado ciertos genes o ciertas características del microorganismo que cuando es aplicado al suelo pues no se adapta y se muere. Por eso aquí la posibilidad de tener los nichos, los micronichos donde esos microorganismos puedan establecerse es fundamental. La posibilidad de que estos cultivos in vitro mejoren su habilidad para sobrevivir y crecer en el suelo después de la reintroducción es la clave. El producto, los microorganismos son muy buenos, tienen una funcionalidad reconocida e identificada, pero es necesario su establecimiento, su expresión, su adaptabilidad es fundamental. Ese es el concepto clave en el que habría que trabajar y en el que habría que hacer énfasis. Y esa adaptabilidad está relacionada con los factores. ¿Y esos factores qué son? Las propiedades del suelo. Eh, Recuerden que empezamos planteando diferentes hábitats, el agua, el aire, las rocas, y terminamos planteando el suelo como un sistema completamente heterogéneo, completamente cambiante en el espacio y en el tiempo. Y esos factores tan contrastantes es lo que hace posible esa alta diversidad. Entonces aquí implica hacer énfasis en los factores, en esas características del suelo que tienen relación con la expresión de los microorganismos. Si estamos hablando de microorganismos heterótrofos, es fundamental pensar en la fuente de carbono y en la fuente de energía de esos microorganismos, en la disponibilidad de nutrientes. Si estoy hablando de microorganismos solubilizadores de fósforo, entonces no puedo pensar en formas de alta disponibilidad de fósforo porque la expresión de esos microorganismos solubilizadores de fósforo se va a opacar. Si estoy hablando de microorganismos fijadores de nitrógeno, entonces sería insensato aplicar un fijador biológico de nitrógeno y a la par aplicar altas cantidades de nitrógeno. La planta va a preferir tomar el nutriente directamente de esa fuente soluble que establecer la asociación con el microorganismo. Entonces, el trabajo se va a perder. Si estoy pensando en microorganismos nitrificantes, entonces los nitrificantes son estrictamente aeróbicos y si el suelo está inundado, si no hay oxígeno, entonces ¿para qué voy a estimular la nitrificación si no tengo en el suelo las condiciones de oxígeno que permiten la expresión de esos microorganismos? Entonces, aquí lo que pretendo plantearles es que sí es importante tener claro el conocimiento del microorganismo, pero paralelo al conocimiento de ese microorganismo tengo que conocer los factores que permiten la expresión de esos microorganismos. Por eso les reitero que es tan importante en estos productos
que se comercializan alrededor de microorganismos, en qué vehículo, se están aportando esos microorganismos para permitir la expresión, supervivencia y adaptación de estos microorganismos que finalmente hagan su trabajo. Agua disponible, aireación, potencial R2, temperatura, pH, composición atmosférica, superficies como áreas de interacción, interacción entre microorganismos. Este es un tema fundamental. Desde Sobiotech aunamos, somos unos convencidos de las relaciones ecológicas, de las interacciones entre los microorganismos como acción fundamental para garantizar la supervivencia y la expresión. Creemos que la combinación de diferentes grupos funcionales de microorganismos es lo que mejora la funcionalidad y la expresión de estos microorganismos. Y a la par de esas interacciones microbianas, perdón, que estamos favoreciendo, estamos pensando en estos factores que determinan la adaptabilidad y la expresión de los microorganismos. Estamos colocando esos iniciadores de adaptabilidad para que los microorganismos no se mueran una vez son aplicados, sino que tengan el nicho donde establecerse y garantizar así su supervivencia y su posterior reproducción. Eh, la tarea es determinar cuáles factores controlan la actividad y dinámica poblacional de los componentes específicos de esta microbiota heterogénea y luego idear métodos para ajustar responsablemente los factores para aumentar o atenuar algunos beneficios deseados. Los microorganismos los estamos pensando porque queremos mejorar el crecimiento, porque queremos mejorar la productividad de nuestros sistemas de cultivo, de nuestros sistemas de producción. Y hemos identificado y hemos reconocido los grandes beneficios que aporta los microorganismos en el sistema suelo, en la interacción con las plantas. Estamos reconociendo esa gran importancia debido a la alta presencia y a la alta prevalencia que tienen los microorganismos en el suelo y porque las plantas definitivamente requieren de los microorganismos. Y las plantas requieren de los microorganismos en aspectos de nutrición, en aspectos de bioprotección y también en mejorar muchas propiedades del suelo. Y dentro de estas propiedades, las propiedades físicas del suelo son fundamentales. En nuestro sistema de producción, cuando nos enfrentamos en nuestras condiciones de cultivo a un suelo con propiedades físicas adversas, poco por hacer. Si, si tengo un suelo de textura arenosa, francoarenosa, poco por hacer, no, es muy difícil cambiar esa textura. Es cambiar la proporción de los separados y eso me conduce a infiltración, a densidades aparentes, a conductividades que descompensan o alteran el crecimiento vegetal. Cuando pienso en propiedades químicas, entonces digo mucho por hacer, porque si el suelo es deficitario, pues simplemente coloco los nutrientes que el cultivo requiere y estoy muy yéndome a un sistema cuasi artificial. Coloco lo que la planta requiera y que el suelo simplemente sea el anclaje para las raíces, para que las plantas no se vuelquen, no se caigan. Pero desde el punto de vista biológico, he de pensar la gran importancia que tienen estos microorganismos en el aporte a dinámicas de crecimiento y desarrollo vegetal. Y las plantas han identificado esto ancestralmente, porque quien apareció primero en este sistema terrestre fueron los microorganismos. Los microorganismos nos llevan una ventaja abrumadora. Las plantas, el desarrollo agrícola, eh, agronómico, la agricultura, la invención de la agricultura, podemos hablar de 10.000 años atrás, 10.000 años, pero los microorganismos aparecieron 3.500 millones de años atrás. O sea, la ventaja en procesos homeostáticos y adaptación es bastante alta. Los principales aliados para que las plantas crezcan adecuadamente son los microorganismos. Entonces, esos procesos de coevolución y
desarrollo simultáneo planta-microorganismo no es una invención del hombre. Esa es una respuesta de las plantas frente a condiciones de estrés, frente a condiciones limitantes. Donde una planta esté en una condición de alto estrés, se asociará con un microorganismo. Cuando vemos una planta creciendo en una grieta de una roca, eh, en una condición desértica, es que hay microorganismos asociados que están contribuyendo a que la planta pueda crecer adecuadamente. Entonces, si esto hace una planta naturalmente, ¿por qué no desde desde las prácticas agronómicas poder involucrar e introducir estos microorganismos como ayuda a procesos agrícolas y para mejorar el crecimiento y la productividad? Del suelo planteamos que es una gran caja negra. Si de las plantas conocemos cerca del 90% de ellas, de los microorganismos conocemos el 1 o el 2%, de bacterias el 1%, de los hongos entre el 1 y el 2%, es decir, conocemos muy poco. ¿Cómo sabemos que están ahí? Como los decía, porque se han realizado extracciones de material genético y se sabe que están asociados a muchos y diversos microorganismos. Pero cuando vamos a aislarlos, no podemos hacerlos porque no se expresan. Entonces, la tarea y el reto está aquí en cómo poder poner a disposición del hombre esas relaciones ecológicas, esas interacciones entre los microorganismos para que las plantas se desarrollen más y mejor. Eh, Más y mejor es mejorar el establecimiento de los microorganismos y mejorar ese establecimiento de los microorganismos para favorecer procesos tan importantes como la fijación biológica de nitrógeno, como los hongos formadores de micorriza, como los microorganismos transformadores de materia orgánica, como los solubilizadores de minerales como fósforo y potasio, como los microorganismos estimuladores del crecimiento vegetal, como los agentes de biocontrol, como los degradadores de contaminantes. Estamos frente a unos sistemas de cultivo altamente contaminados por materiales altamente recalcitrantes y persistentes en el suelo, donde la única posibilidad o casi la única posibilidad de favorecer la degradación de esos materiales tan recalcitrantes y persistentes es vía microorganismos. Necesitamos de alguna forma disminuir el uso de agroquímicos considerando el alto efecto nocivo que desarrollan sobre el sistema. El tema de coevolución de las especies vegetales es un asunto completamente definido. Las plantas han establecido esos procesos de coevolución porque ha sido fundamental la presencia de los microorganismos en la evolución de las especies vegetales. La teoría de la coevolución plantea que antes las mitocondrias eran un tipo de microorganismo asociado, que los cloroplastos tan determinantes en el proceso de fotosíntesis eran otro microorganismo asociado. Ahora terminaron tan perfectamente integrados que ya es un solo macroorganismo, ya son un microorganismo simbionte completamente perfeccionado. En los fijadores biológicos de nitrógeno de naturaleza simbionte se genera una estructura nueva en la raíz que es el nódulo donde los microorganismos se expresan. Hay una comunicación y un diálogo tan armónico entre la planta y los microorganismos para contribuir de esta forma al desarrollo y en tener menos problemas vía plantas más sanas en un ambiente más sano. Si tenemos un ambiente suelo completamente alterado y descompensado por el manejo casi artificial que se viene realizando, vamos a tener sistemas de cultivo completamente descompensados. La materia orgánica y los microorganismos juegan un papel determinante en la nutrición vegetal y en la calidad y en la sostenibilidad de los suelos, que creo que ha sido un tema o un planteamiento bastante recurrente al que hemos hecho alusión en los diferentes conversatorios. Eh, Necesitamos definitivamente mejorar el conocimiento de cómo los factores físico-químicos afectan el desarrollo de estos microorganismos. Hay que aprender mucho más del suelo, eh,
como un ambiente para la vida microbial. Y aquí debemos realizar las preguntas adecuadas, debemos formularnos los interrogantes adecuados. Tenemos muchos avances en el área biomédica y requerimos avances similares en la agricultura, desde el desarrollo de la microbiología del suelo. Los actuales paradigmas de producción están cambiando y hoy, como no lo era en el pasado, los aspectos ambientales son determinantes al momento de determinar la productividad del sistema. Es así como se requiere promover la reconversión tecnológica de un sistema de manejo intensivo a un sistema de manejo más sustentable, mediante el desarrollo de tecnologías competitivas y novedosas como la biofertilización que busque la estabilidad de la fertilidad biológica del suelo. Hoy no hablamos solamente de la fertilidad química, del diagnóstico químico de la fertilidad del suelo. Hablamos de la fertilidad física del suelo, hablamos de la fertilidad biológica del suelo. Si integramos estos aspectos, muy seguramente vamos a tener sistemas de cultivo mucho más sostenibles, mucho más rentables y productivos. La biofertilización que potencialice los microorganismos benéficos para las diferentes condiciones climáticas y edáficas debe consolidar el uso de herramientas que intervengan especialmente los ciclos de nitrógeno y el fósforo. El uso de microorganismos en todas sus manifestaciones para estos nutrientes debe ser de vigencia permanente. Nos enfrentamos frente a un déficit cada vez mayor de fósforo. El fósforo es un elemento que no tiene una fase gaseosa, es decir, que es completamente inmóvil. Y cada vez nos enfrentamos a unos limitantes cada vez mayores de nitrógeno. Los costos del nitrógeno inorgánico son bastante altos por los costos asociados en su producción con los hidrocarburos. La mirada es a mejorar el ciclaje de estos elementos vía actividad biológica. ¿Cómo potencializamos los microorganismos solubilizadores de fósforo y los hongos formadores de micorriza para mejorar la disponibilidad de este elemento? En muchos suelos de los llanos orientales, en el Bichada, la cantidad de fósforo es menor al 1%. Y si no hay fósforo, no es posible que una planta pueda crecer adecuadamente. Después del agua, el elemento más limitante es el nitrógeno. Después del nitrógeno es el fósforo. Sin fósforo no es posible. Y dentro del trópico podemos afirmar que el elemento más complejo de manejar en este sistema tropical es el fósforo. Y dentro del fósforo, por la alta deficiencia que tiene este elemento, las estrategias que se están haciendo ahora para mejorar su movilidad y su ciclaje están desde el lado de la biología y desde la biotecnología. Por eso, combinar microorganismos con posibilidad solubilizadora de fósforo, con hongos formadores de micorriza, que permitan mejorar la afinidad y asimilación de este elemento en combinación con microorganismos fijadores de nitrógeno, es una alternativa bastante importante, bastante útil para la productividad de los sistemas de cultivo, particularmente en el trópico. Eh, este es el planteamiento inicial del suelo como hábitat de los microorganismos del suelo. Como les decía, es un planteamiento conceptual introductorio para determinar el suelo como un hábitat bastante favorable para la presencia de los microorganismos y que abre grandes posibilidades para ajustar los factores asociados a la expresión de estos microorganismos. Esto debe permitir responder esa inquietud inicial que hacíamos, que si aplicamos inóculos al suelo, si estos microorganismos se mueren, y la respuesta es se mueren si no ajustamos esos factores que determinan la expresión y la adaptabilidad microbial de los microorganismos que se están aplicando. Eh, Muchas gracias por la atención. Quedamos atentos a sus interrogantes y los invitamos muy cordialmente a los próximos conversatorios donde continuaremos haciendo énfasis en la microbiología del suelo como componente determinante en las prácticas agronómicas y en el desarrollo de cultivos en el trópico.
Muchas gracias. Muy bien, quedamos atentos a las preguntas. Buenas tardes, sí señor. Empecemos. La primera pregunta es, buenas, me gustaría saber si de pronto hay algún microorganismo específico que sea indicador de un suelo con excelentes condiciones para realizar una siembra o es un grupo como tal. También si hay organismos indicadores de un suelo que sea óptimo para un cultivo específico, por ejemplo, el de guanábana. Sí, como todos los hábitats, hay ciertos indicadores de calidad. Hay unos indicadores de calidad que determinan la calidad del recurso. Entonces, por ejemplo, los indicadores de calidad del aire es la presencia de líquenes y musgos en las rocas. Si uno evidencia rocas con líquenes y musgos, uno dice es un aire de buena calidad. Igualmente hay unos indicadores asociados a la calidad de los suelos. Y esta calidad está referida no a un tipo particular de microorganismos, sino a un grupo amplio de microorganismos en términos de respirometría. Entonces, es posible plantear que el suelo respira. Y no es que el suelo respire, sino que los microorganismos que están en el suelo están respirando. Y la respiración implica el consumo de oxígeno y el desprendimiento de CO2. Entonces, en términos generales, la biomasa microbiana del suelo es el mejor indicador de calidad del suelo. Si la respirometría es demasiado baja, implica que la presencia de microorganismos es demasiado baja y estamos frente a un suelo de muy mala calidad. Tampoco podemos estar en el otro extremo de una respirometría demasiado alta, porque también puede estar asociado a materiales orgánicos en descomposición, donde la presencia de una alta cantidad de microorganismos se da en estos materiales orgánicos. Entonces, el indicador no es un grupo particular, sino diversos tipos de microorganismos benéficos presentes en el suelo. Listo, Sí, señor. Ángela. La siguiente pregunta. ¿Cómo puedo definir la repoblación o inoculación sabiendo que el muestreo no es contundente debido a que el suelo es muy heterogéneo? Repetime que no te escuché bien. ¿Cómo puedo definir la repoblación o inoculación sabiendo que el muestreo no es contundente debido a que el suelo es muy heterogéneo? Sí, lo que planteamos es que lo importante acá es la adaptabilidad y la expresión vía supervivencia de los microorganismos. Si el microorganismo logra establecerse, se adapta, se reproduce y sobrevive. Rastrear el microorganismo, empezar a hacer aislamientos del microorganismo y mirar si ese microorganismo se está expresando o no. Eso implica pues procedimientos costosos y dispendiosos que en un sistema pues productivo pues serían engorrosos. Lo que se hace es básicamente mirar el efecto del microorganismo. Si yo aplico microorganismos como hongos formadores de micorriza, debo pensar que la planta va a tener un mejor sistema de raíces, va a tener una mejor tasa de crecimiento y eso se va a expresar en mayor rendimiento y mayor producción. Entonces, la respuesta en términos de adaptación se tiene que reflejar en unas mejores condiciones agronómicas de crecimiento vegetal, más que hacer énfasis en el rastreo del microorganismo. Sí, Listo, Ángela. señor. La siguiente pregunta. La multiplicación de microorganismos de montaña recogidos del bosque de la misma finca sirven en la aplicación del suelo a tratar. Sí, la multiplicación de microorganismos es importante. eh, eh, en Centroamérica he enterado que es una práctica pues bastante común.
El hecho es que cuando usted coge un suelo a reproducir, una población de microorganismos, debería asegurarse que los microorganismos sean todos benéficos. Implica que esos microorganismos del sitio donde haga el aislamiento, donde haga la recolección, sea una condición saludable, porque si no, corre el riesgo de hacer una multiplicación a ciegas. Usted coge todo un grupo y empieza a escalar, porque le va a brindar unas condiciones de energía para que esos microorganismos se expresen. Usted recolecta ese suelo y le va a colocar unas condiciones energéticas de azúcares, de glucosas o fructosas o sacarosas, con algunos nutrientes, y ahí se va a reproducir de todo. Entonces el cuidado aquí es que no vaya a estar reproduciendo un microorganismo patógeno. Por eso la manipulación de microorganismos debería hacerse bajo condiciones controladas, es decir, bajo unas condiciones del laboratorio que después permitan verificar si no haya ningún riesgo de algún microorganismo patógeno allí. Los microorganismos patógenos debe ser claro para todos que son altamente oportunistas y tienen unas tasas reproductivas bastante altas. Sí. Sí, señor. Generalmente venden estos Adelante. microorganismos en soluciones acuosas o medios donde ellos viven en un tiempo determinado. ¿Ustedes cómo manejan este tipo de microorganismos? Sí, nosotros tenemos tanto unas presentaciones líquidas como unas presentaciones sólidas. En los fertilizantes mineral orgánicos vamos a tener esos nichos orgánicos donde son previamente inoculados los microorganismos, y esa inoculación previa representa la posibilidad de que los microorganismos se establezcan, y cuando llega ese núcleo orgánico con los microorganismos va a mejorar ostensiblemente las posibilidades de supervivencia, adaptación y sobrevivencia de estos microorganismos. Sí. Sí, señor. ¿Existe alguna evidencia de que estos microorganismos ayuden a las plantas a combatir la herbivoria? La herbivoria, no estoy familiarizado con ese término, no lo conozco, entonces no podría responder. Bueno, señor. La siguiente pregunta, ¿cuántas veces se deben aplicar estos microorganismos, ya que según entiendo, estos tienden a multiplicarse en el tiempo? Sí, hemos dicho que las prácticas agrícolas, las prácticas de cultivo asociadas a alta aplicación de agroquímicos ha hecho que la población de microorganismos benéficos en el suelo desaparezca. ¿Por qué hay que aplicar inóculos? Pues porque en el suelo ha bajado la población hasta unos niveles infectivos. Hay tan baja cantidad de ongoformadores de micorriza, de fijadores de nitrógeno, de solubilizadores de fósforo, que no logran expresarse y no logran tener la funcionalidad deseada. Entonces, como hay tan baja población, hay que hacer una reinoculación, hay que hacer un bioaumento, hay que aumentar la cantidad de microorganismos. Y como estamos pensando en organismos vivos que se van a reproducir, la intencionalidad es hacer una aplicación pues importante, alta al inicio, y luego pequeñas dosis de sostenimiento para garantizar la supervivencia y expresión de estos microorganismos. Es importante hacer una aplicación alta al inicio, pero aplicaciones de mantenimiento en el tiempo. Esas aplicaciones de mantenimiento para asegurar la cantidad mínima infectiva de esos microorganismos, porque las prácticas agronómicas continúan. No podemos decir que olvidamos la aplicación de agroquímicos, que no volvemos a aplicar herbicidas, que no volvemos a aplicar plaguicidas. Entonces, como esas prácticas agronómicas continúan, la presión sobre los microorganismos va a continuar y esa población va a reducir. Pero en la medida en que vamos recomponiendo esa dinámica microbiana en el suelo, la aplicación de microorganismos cada vez debería ser menor. Bueno, Sí. señor. Señor, en el chat me indican que no es la palabra como se dijo, sino herbovoria. No sé. No De estoy pronto tiene... familiarizado. Aquí Bueno, está señor. mi teléfono de contacto y mi
y mi correo, podemos establecer una comunicación directa y puedo pues consultar de qué se trata y mirar cómo le podemos ayudar con el tema. Claro que sí, señor. La siguiente pregunta. ¿Es compatible la aplicación de fosforita huila junto con microorganismos solubilizadores de fósforo? Sí, las rocas fosfóricas tienen una baja solubilidad y esa baja solubilidad está asociada particularmente a las condiciones de pH de los suelos. Si los suelos son de pH ácido, la posibilidad de reaccionar de esa fosforita, de esa roca fosfórica va a ser alta. Es una muy buena posibilidad asociar la aplicación de fosforita y rocas fosfóricas con solubilizadores de fósforo. El fósforo en la roca fosfórica y en la fosforita es prácticamente no disponible. Puede tener un 28, un 26% de fósforo total, pero la cantidad de P disponible en muchos materiales es inferior al 1 o al 2%. Esa reacción en el tiempo mejora mucho ostensiblemente vía combinación con solubilizadores de fósforo. Sí. Sí, señor. En una carta de suelos o un estudio de suelos, ¿en cuál de estos tendrían mayor información de los microorganismos para hacer tratamientos? ¿Cuál sería la recomendación en la implementación de cultivos de pastos de corte? No entiendo, Es, otra vez, Ángela. bueno, en una carta de suelos o un estudio de suelos, ¿en cuál de estos tendría mayor información de los microorganismos en mi suelo para hacer tratamientos? Y ya sigue con la siguiente, la mezclo. Sí. Y la siguiente es, ¿cuál sería la recomendación en la implementación de cultivos de pastos de corte? Sí, los pastos, ya sean para consumo directo por parte de los bovinos o pasto de corte, deben considerarse como un cultivo más. Un cultivo con prácticas agronómicas asociadas a todos los cultivos. Y en todas esas prácticas agronómicas, el manejo de las propiedades físicas del suelo es fundamental. En un pasto de corte, pues la tendencia a la compactación y a la alteración de la densidad aparente va a ser menor que en un potrero pastoreado directamente por el animal. Entonces, si pensamos en manejo agronómico desde las propiedades físicas, el manejo químico de las propiedades químicas vía aplicación de fertilizantes, también está asociado a ellos la actividad biológica representada por los microorganismos. En los pastos de corte, como en otras gramíneas, como la caña o el maíz, es muy importante asociarlos con microorganismos fijadores libres de nitrógeno, con hongos formadores de micorriza y con solubilizadores de fósforo. Listo, señor. No tenemos más preguntas hasta el momento. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, les agradecemos mucho su presencia y acompañamiento en este conversatorio. Esperamos que los conceptos aquí discutidos sean de importancia para todos ustedes y los invitamos muy cordialmente a los próximos conversatorios en este ciclo 3 de la microbiología del suelo. Muchas gracias por su asistencia. Una feliz tarde. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Que les vaya muy bien. Quedamos atentos a inquietudes adicionales. Recuerden que también el portafolio de productos y demás lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Allí también pueden ver todas las enmiendas mejoradas mineral orgánicas que tenemos, precisamente con combinaciones, no solamente entre cal y roca, sino con yeso y con microorganismos. Y bueno, Octavio, aquí está toda la información de él, de nuestro director comercial José Luis Fara, y también quedamos atentos entonces a enviarles la grabación del conversatorio cuando lo subamos a YouTube. Estaremos también muy atentos. Dentro de un mes tenemos nuestro próximo conversatorio, les estaremos enviando la invitación
es el miércoles 18 de noviembre, también a las 4 p.m., microorganismos solubilizadores de fósforo o grupos funcionales de microorganismos del suelo. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, que estén muy bien.